¿Qué tal, chicos? Buen día. Esta es la clase del día de ayer sábado. Lo que vimos fue respecto a los números reales. Vamos a ver varios grupos que componen estos números reales, que son los naturales, enteros, racionales e irracionales. Y bueno, primero vamos a ver qué son los números reales. Aquí, bueno, les voy a leer esta parte. Son cualquier número que se encuentre o corresponda a la recta real que incluya los números racionales y los números irracionales. Por lo tanto, el dominio de los números reales se encuentra entre menos infinito y más infinito, es decir, que abarca todos los números reales. Eh, las principales características de los números reales son que estos tienen un orden, ya que todos los números reales siguen un orden lógico, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. El segundo es la integral. Esto es la integridad de los números reales, que marca que no hay espacios vacíos, es decir, cada conjunto que dispone de un límite superior tiene un límite más pequeño. Infinitos, que los números reales no tienen final, ni por el lado positivo ni por el lado negativo. Por eso su dominio está entre menos infinito y más infinito. Y decimal, que los números reales pueden ser expresados como una expansión decimal infinita. Y bueno, aquí está lo que acabo de leer respecto a los números reales. Vamos a ver que están los números naturales. Es la letra N, la literal N. Y ahí está el ejemplo que les acabo de mencionar. Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta cualquier número. Esos serían los naturales. Y respecto a los números enteros, el conjunto de menos infinito, eh, aquí lo tenemos como puntos suspensivos. Esto nos indica que llega hasta menos infinito, hasta donde sea. Y tenemos menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, el 0 que sería el centro de estas expresiones, como lo podemos ver como una recta. El 0 sería el centro y continuamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta cualquier número, también hasta infinito puede ser. Y la letra Q, que nos va a denotar los números que son los racionales. Estos los podemos encontrar como ahí tenemos el ejemplo A sobre B. A puede ser cualquier número y B también, pero B tenemos que tener en cuenta que siempre va a ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, si tenemos un número y dividido entre 0, no tenemos una solución que ya esté conclusa, o que exista, que sea una solución real. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, el recuadro de abajo que dice los que no son números reales, ahí tenemos el primero, que es 5 sobre 0. Ese no es un número real, ya que no podemos obtener un resultado de esa división. Sabemos que cuando fraccionamos es como si hiciéramos una división. Entonces 5 sobre 0 no tiene una solución, no está denominado como tal, como número. Entonces siempre dentro de los números racionales vamos a tener uno que divide a otro, pero siempre el número de abajo o el número B siempre debe ser diferente de 0. Los ejemplos son los que tenemos aquí, que tenemos 4 sobre 3 y menos 7 sobre 2. Esos pudieran ser ejemplos de los números racionales. Y después tenemos los irracionales.
que el primero que tenemos es raíz cuadrada de 2 y como les comenté en clase, respecto a la raíz cuadrada de 2, si ustedes lo intentan solucionar o si lo ponen en la calculadora, les va a dar un número que va a tener muchos decimales. Aquí van a ver que los decimales que obtengamos van a tener todos diferentes cifras, diferentes números que no vamos a poder observar ningún tipo de secuencia o alguna sucesión en ellos. No tienen un orden o algo que podamos observar como característica de estas cifras. Entonces todo esto va a pertenecer a los números irracionales. Lo mismo, misma situación con la raíz de 3, también tenemos la raíz de 5. Y respecto al número pi, es una situación igual. Si ustedes conocen el número pi o si lo buscan, ahorita más adelante lo voy a poner en los ejemplos. El número pi tiene una serie de números que no tienen una sucesión, una lógica, no tienen ningún orden. Lo encontramos como 3.14159, de ahí se siguen muchos números que no vamos a poder encontrar ningún orden lógico. Por eso también pertenecería a los irracionales. Entonces, por lo tanto, podemos concluir, como lo leímos en la diapositiva anterior, que todos los números reales se conforman de los racionales con los irracionales. En la parte de abajo está escrito, tenemos números reales con la R es igual a Q unión con I. Esto quiere decir la Q, que son los racionales, en unión con los irracionales. Y después lo que tenemos aquí es la regla de los números imaginarios. Y les voy a leer, igualmente dice, el número imaginario no tiene solución, puesto que no existe forma de que algún número que multiplicado por sí mismo nos dé como resultado un valor negativo. Aquí el ejemplo que siempre es el ejemplo más común que vamos a encontrar respecto a un número imaginario, incluso se denota con la letra I. Tenemos I es igual a la raíz de menos 1. De igual forma les pido que si lo piensan un poquito respecto a la raíz de menos 1, no vamos a encontrar una solución. Por eso es un número imaginario, es algo que no existe. Porque si ustedes conocen las leyes de los signos, hablábamos la clase pasada respecto a los signos. Para sacar una raíz cuadrada tenemos que multiplicar el número que tenemos, buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé el número que tenemos en la raíz o que se aproxime. Entonces, para que nosotros pudiéramos llegar, perdón, a raíz de menos 1, nunca vamos a poder llegar porque siempre, como tiene su signo negativo, vamos a estar multiplicando menos por menos, nos daría más. Y no se puede realizar esa operación porque siempre vamos a buscar un número que sea igual, que multipliquemos, nos va a dar un signo positivo. Entonces nunca vamos a llegar a ese valor de menos 1. Por eso es que este número es el que se consideraría como un número imaginario. Aquí les expliqué paso a paso en los 8 casos que tenemos aquí respecto a los números imaginarios. El primero es la I, que es el número imaginario, que como les acabo de mencionar sería la raíz de menos 1. El segundo sería el cuadrado de I, nos quedaría como menos 1, suponiendo que esto fuera cierto. La raíz de menos 1 sería pues menos 1, ese sería el cuadrado de I. Entonces, partiendo de ahí podemos sacar
distintos resultados en adelante basándonos con estos dos. Entonces, aquí pudiéramos decir que y al cuadrado es igual a, perdón, la tercera es y al cubo sería igual a y al cuadrado multiplicado otra vez por i. Esto, como les comentaba respecto a los exponentes, por ejemplo, si tenemos en el tercer ejemplo tenemos el exponente 2 multiplicado por otra vez i, aunque no tenga su exponente, nosotros sabemos que este tiene exponente 1. Si no nos indica ningún exponente, es exponente 1. Entonces tenemos i al cuadrado multiplicado por i, que si ustedes suman esos dos exponentes, pues nos daría el 3 que está al inicio, que sería el de i cúbica. Entonces ahí sería la multiplicación i al cuadrado por i. Ya tenemos el valor de i cuadrada, sería menos 1 y después por i. Entonces esto nos daría menos i. Y misma situación en el ejemplo 4 tenemos i a la cuarta. Esto pudiéramos partirlo, ya tenemos i cúbica, ponemos i cúbica y otra vez multiplicarlo por i. El resultado de i cúbica lo ponemos menos i y otra vez multiplicar por i. Ya tenemos el valor de i, entonces nos quedaría 1 y así sucesivamente con todos los demás ejemplos. Nada más es como para que los conozcan un poquito. Esto, les comento, pertenece a los números imaginarios. Entonces únicamente es como que saber razonarlos e identificar qué es lo que nos está indicando cada uno. Entonces aquí está lo que les comento respecto a las potencias. Siempre una potencia la vamos a entender como una forma abreviada de que nosotros podamos escribir una multiplicación recurrente, es decir, que se presente en varias ocasiones el mismo número multiplicado por sí mismo. Aquí tengo un ejemplo. La forma de escribir 2 por 2 por 2 por 2, esa sería su forma abreviada con un exponente que indica cuántas veces se va a multiplicar ese número por sí mismo. Tenemos 2 y con su exponente 4, que nos indica 2 a la cuarta potencia, es decir, multiplicar el 2 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2 y nos da 16. Aquí estuvimos haciendo estos ejemplos en clase. El primero que hicimos fue 4 al cubo o a la tercera potencia, que nos indica multiplicar el 4 por sí mismo 3 veces. Es la operación que tenemos enfrente, que dice 4 por 4 por 4 y el resultado serían 64. Y lo mismo en el ejemplo de abajo, 7 elevado a la cuarta potencia significa que vamos a multiplicar el 7 4 veces. Nos quedaría 7 por 7 por 7 por 7. Y una vez que ya sabemos respecto a las potencias, vamos a ver que también podemos hacer potencia de potencias. Esto es muy común que lo encontremos en ecuaciones o en problemas reales que tenemos, por ejemplo, aquí 2 al cuadrado lo tenemos entre paréntesis y todavía después de que elevemos el 2 al cuadrado tenemos que elevarlo al cubo. ¿Esto qué significa? Siempre hay dos formas de realizarlo. Les voy a explicar las dos. El primero es que siempre, esto es para todas las ecuaciones o los ejercicios que resuelvamos, siempre debemos de recordar que vamos a solucionar primero o a resolver primero lo que tengamos dentro del paréntesis, siempre, para que no se altere nuestro resultado.
En cuanto a las potencias, hay dos formas. Aquí les voy a explicar esta primera que les estoy comentando. Primero, resolver lo del paréntesis. Entonces, en la parte de abajo tenemos 2 al cuadrado, que sabemos es 2 por 2, nos daría 4. Entonces ya tendríamos ahí un poquito más fácil, quedaría 4 entre paréntesis y todavía falta elevarlo a la tercera potencia, que es lo que nos está indicando el problema inicial. Para que lo podamos ya terminar de desarrollar, tenemos 4 al cubo, sería 4 por 4 por 4 y nos daría 64. Ahí ya llegaríamos al resultado de esa potencia de potencias. Esa sería una forma, resolviendo primero el paréntesis y después lo que tengamos fuera del paréntesis, que es únicamente elevar otra vez a la tercera potencia. Aquí está la segunda forma. Lo que se hace es, tal vez les parezca un poquito más fácil. Yo recomiendo siempre realizar primero lo del paréntesis porque ahí pudiera cambiar nuestro resultado. En cuanto a las potencias, no se altera el resultado porque no tenemos ninguna variable o incógnita. Entonces vamos a ver cómo se realizaría. Tenemos 2 al cuadrado y después elevarlo al cubo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo vamos a terminar elevando a la sexta potencia. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo anterior, primero lo elevamos al cuadrado, después al cubo. ¿Qué terminó ocurriendo? Que lo elevamos a la sexta potencia. Es lo mismo aquí. Para multiplicar las potencias, para obtener la potencia que es la potencia final que vamos a utilizar, aquí tenemos al cuadrado y al cubo. Lo que vamos a hacer es multiplicar las potencias. Multiplicaríamos la potencia 2 y la potencia 3, serían 2 por 3, quedaría en 6. Entonces realizaríamos así la potencia a la sexta potencia. Recuerden que no es sumar potencias. Sumar la sumamos para saber de qué grado es nuestra ecuación o nuestro término. Entonces lo sumaríamos y diríamos esta es de término de grado 5 porque únicamente estamos sumando potencias. Aquí no vamos a sumar potencias, recuerden, es multiplicación de potencias. Entonces nos quedaría 2 a la sexta potencia, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y llegaríamos al mismo resultado, que son los 64. Y aquí tengo otros ejemplos respecto a la potencia de potencias. Es lo mismo que les comento en la diapositiva anterior. La primera, que es 3 al cuadrado y después al cubo, es igual que la que acabamos de hacer. Tenemos cuadrado, tenemos cubo, únicamente multiplicamos. 2 por 3 serían 6 y la potencia que vamos a realizar sería 3 elevado a la sexta potencia. De igual forma, el siguiente ejemplo, tenemos 7 elevado a la novena potencia y después elevado al cubo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a elevarlo 27 veces. Quedaría 7 elevado a la 27ª potencia. Y después, el tercer ejemplo, tenemos 5 elevado a la cuarta potencia y después elevado a la sexta. Lo mismo, multiplicamos 6 por 4, serían 24 y nuestra potencia nos quedaría como 5 elevado a la 24ª potencia. Y por último tenemos 8 elevado a la tercera potencia y después a la décima potencia. Multiplicamos potencias, 3 por 10 serían 30 y nos quedaría como 8 a la 30ª potencia. Y ahora, respecto a las potencias con exponente cero. Este es un caso particular
que vamos a tener que aprendernos porque no hay otra forma de que nosotros entendamos. Bueno, existe su explicación, únicamente es como una regla, van a tener que recordar siempre que le vemos cualquier cantidad, la elevemos a cero, siempre vamos a poner que es 1. Aquí tengo los ejemplos, ya sea únicamente un 3 elevado a la 0, vamos a poner que es igual a 1. Lo mismo 28 elevado al exponente 0 sería 1. Y así tengamos la cantidad que sea, tenemos una cantidad grande como 1000 elevado a la 0 también nos va a dar 1. O en el tercer ejemplo que tenemos la variable x, variable incógnita o literal x elevada a la 0, a la potencia 0, va a ser igual a 1. Aunque no la conozcamos, nosotros vamos a poner que es igual a 1. Esto lo tenemos que recordar únicamente, es como una regla. Todo lo que nosotros elevemos al exponente 0 va a ser 1. Y lo mismo en los ejemplos de abajo, x más 2 elevado a la 0 va a ser 1. Y como les comento, tengamos lo que tengamos, así sea muy grande la cifra, la cantidad o la ecuación, si a final de cuentas la estamos elevando a 0, pues va a ser 1. Aquí tenemos con exponente 2, x al cuadrado, 2x tendría exponente 1. Aquí podríamos decir que su exponente final sería 3, pero si a final de cuentas todo eso, porque está encerrado entre paréntesis, todo está elevado a la 0, ¿qué quiere decir? Que entonces todo eso va a ser 1. Esto nada más es cuestión de que lo recordemos. Y otra situación respecto al exponente 1 es lo que les comentaba respecto al exponente 1. Incluso no lo vamos a ver en ninguna ecuación porque siempre vamos a encontrar únicamente la literal sin su exponente. Como les comento, si tuviera un exponente, ahí se indica en la ecuación o lo indicamos, tendría un 2, un 3, 4, el número que sea, ese sería su exponente. Pero cuando tenemos exponente 1, pues no lo vamos a encontrar. Va a ser una situación que muy difícilmente vamos a encontrar que lo estemos elevando a la 1, porque a final de cuentas es lo mismo. Si se fijan en los exponentes, en las potencias, en el ejemplo, en el primero tenemos a la 0, que es lo que les acabo de comentar. Nos vamos a tener siempre 1. Y lo mismo 8, el exponente 0 es 1. Y menos 5, el exponente 0 va a ser 1. Y en la parte de abajo, a elevado al exponente 1 va a ser a. Siempre va a ser lo mismo. Porque ¿qué quiere decir? Que, como les explicaba en las potencias, si tenemos 2 elevado al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a multiplicar 2 veces porque estamos indicando el número 2. Si no tiene potencia o si tiene potencia 1, ¿qué significa? Que lo vamos a tener una sola vez. Por eso es que ni siquiera es necesario indicarlo, pero es importante que lo entendamos. Respecto a la literal A, pues va a quedar igual. A. Es como si dijéramos A una vez, pues es A. 7 una vez o 7 a la potencia 1, pues es 7. Y lo mismo, menos 34 al exponente 1 nos quedaría también menos 34. Aquí les escribí unos ejemplos que igualmente fuimos desarrollando en clase. Aquí ya los tengo desarrollados. Vamos a ver aquí primero. Tenemos 3 al exponente 0, quedamos que siempre va a ser 1. Por lo tanto, aquí el resultado del primer ejemplo sería 1. Siempre que elevemos al exponente 0, recuerden, va a ser 1. Y si tenemos al cuadrado, pues 1 al cuadrado de todos modos sigue siendo 1.
Lo mismo en el segundo ejemplo, tenemos 10 al exponente 0, van a ser 1. Y después tenemos que también va elevado a la tercera potencia, es decir, 1 por 1 por 1, pues nos sigue dando 1. En el ejemplo 4 tenemos menos 10 a la potencia 1 y después elevado a la quinta potencia. Lo mismo que les comentaba respecto a la potencia 1, pues es como si tuviéramos únicamente, como si no la tuviéramos, menos 10. ¿Sí? Ahí la transcribí, pero quitándole el exponente 1. Entonces únicamente lo que nos está indicando este ejemplo es menos 10 elevado a la quinta potencia. Si realizamos la operación, nos quedaría como menos 100.000. Siempre recordemos, chicos, si tenemos un signo, tenemos que multiplicar también ese signo, también elevarlo las veces que nos indica la operación. Y como les comenté en clase, como un tip respecto a la multiplicación de signos, cuando lo multipliquemos por un número impar o lo elevemos en nuestro exponente sea un número impar, siempre nos va a volver a dar negativo. Y recuerden también, cuando es un número par, nuestro exponente sea un número par, el exponente entonces ahí sí va a cambiar. Si lo tenemos en forma negativa, ahora quedará en forma positiva. Aquí, como nuestro exponente 5 es número impar, multiplicamos también. Siempre que elevemos, si tenemos el signo, también se eleva. Entonces, el menos elevado a la quinta potencia, pues nos va a dar otra vez menos. Y el último ejemplo que tenemos, aquí pudiéramos hacer la multiplicación de exponentes. Tenemos 6 elevado al cuadrado y después elevado otra vez al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a elevar el 6 a la cuarta potencia. Si ustedes realizan su operación, van a ver que nos queda 1296. Y de igual forma, si lo realizan primero al cuadrado y después otra vez al cuadrado, les va a dar el mismo resultado. Aquí tengo el ejemplo que les comentaba respecto a los números irracionales. Rápidamente se los voy a mencionar nada más. El primero que tenemos es el número pi. Es el que es como les comentaba, 3.14.159.26. De ahí se sigue una serie de números que, como les comento, no tienen un orden, no tienen una sucesión. Entonces, por eso este pertenecería a los números irracionales. Lo mismo, el número Euler es un número que tiene 2.718281. De ahí se sigue una sucesión de muchos números que no tienen un orden. Lo mismo, el siguiente número dice la razón de oro. Esta letrita que está en amarillo pertenece al alfabeto griego, se llama Fi. Entonces tenemos que este vale 1.61803. De ahí en adelante tiene muchos números. Lo mismo pertenecería al número de los irracionales porque tiene una secuencia de números decimales o pudieran ser también enteros, pero no tienen un orden. Y lo mismo, las raíces cuadradas, lo que les comentaba respecto a la situación de las raíces cuadradas. Muchas, casi yo creo que la mayoría, nos vamos a encontrar así, que vamos a sacar la raíz y nos va a dar una serie de números que lo mismo, no tienen orden, no tienen una secuencia o una serie, entonces también pertenecerían al grupo de los irracionales. Estos son unos ejemplos que les puse respecto a las secuencias racionales. Pudiera ser algo así. Cuando nosotros realizamos una división y obtenemos 20 o cualquier cifra, punto 33333. Ese pudiera ser un número racional. El siguiente ejemplo tengo 6.202020. También porque tiene una secuencia y un orden. Al contrario de los que los acabo de mencionar, tiene una serie de números, pero que no vamos a encontrar ningún orden,
ninguna sucesión, nada de eso. Aquí pues sí, estos serían algunos ejemplos de racionales. Y ya por último lo que vimos fue respecto a los números primos. Estos tienen una característica particular, únicamente es igual a otra de las cositas que tenemos que recordar. Los números primos solamente son divisibles entre sí mismos y entre uno. Aquí tengo el ejemplo del número 7. Si ustedes también lo piensan un poco respecto al número 7, ¿entre qué número pudiéramos dividirlo? Únicamente entre 7, que nos daría 1, o entre 1 y nos daría 7. Si dividimos entre otros números, sí se puede, pero obtenemos con punto decimal y obtenemos tal vez muchas cifras después del punto decimal. Por eso es que se considera un número primo. Lo mismo que el número 3. Ay, disculpen. El número 3 sería lo mismo, misma situación. Y nada más, es únicamente recordar respecto a los números cuáles observarlos. Observar el número que tenemos y podemos decir, este número se divide entre sí mismo y entre uno únicamente. Ya si lo queremos dividir por otro, pues nos va a resultar muchos decimales. Entonces ese sería el número primo. Empezamos casi, los números primos abarcan 3, 5, 7, 11, 13, 17 y de ahí en adelante. Entonces únicamente sería cuestión de que si tenemos el número, lo pensemos un poquito y decimos si podemos dividirlo únicamente entre uno y entre sí mismo. ¿Ok? Entonces únicamente es eso respecto a los números primos. Es cuestión de que los observemos un poquito. Recordemos, empezamos con 3, 5, 7, 9, 11 y de ahí en adelante sería cuestión de ir identificando qué números son. Entonces eso sería todo. Eso fue todo respecto a la clase del día de ayer, sábado 1 de octubre. Ya saben que cualquier cosa estoy disponible en el chat. Pueden mandar mensajes si tienen alguna duda al respecto. Les voy a dejar el material en el grupo. Voy a subir este video, el material de las diapositivas y espero sus tareas para estar haciendo las correcciones.